¿Cómo les va? Pues hoy tenemos un excelente programa. Después de las canciones de Rafael Ortiz, les tenemos una entrevista muy interesante con un autor ya muy conocido de todos los tapatíos porque ya tiene tiempo escribiendo. Antes quisiera comentarles lo que pues la vivencia nacional en este cierto clima de crispación que existe en todo el país respecto a los más recientes acontecimientos. Hay sin duda cierta similitud con otro lapso que también estuvo alterado en el ánimo de los ciudadanos por sucesos que ocurrieron. Me refiero a los años 93 y 94, cuando a raíz del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que fue el 24 de mayo del 93, hubo un clima de crispación que me parece parecido al que actualmente estamos pasando en el país. El asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo fue el 24 de mayo de 1993 y un año más tarde se alargó esta crisis, un año más tarde con el lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio, que fue el 23 de marzo de 1994. Y todavía más, vino mayor complicación por también la muerte, el asesinato de Francisco Rius Massieu, que fue el 24 de septiembre de 1994. Este clima de crispación me parece parecido al que está pasando actualmente el país. Por ejemplo, en las redes sociales me encontré yo opiniones como el de esta amiga, esta persona, esta señorita que subió a las redes sociales cómo se siente ella, que de alguna manera pienso que hay bastantes personas que pueden tal vez tener esta misma sensación. Yo aquí les dejo estas opiniones que subió a las redes sociales esta señorita o señora. Vean ustedes, por favor. Señora Claudia, pseudopresidenta, no me importan los boots pagados que voy a recibir, los insultos ni las críticas de quienes viven del silencio y la corrupción. No escribo como opositora ni como parte de ningún color político. Escribo como mexicana, como hija, como madre, como mujer, como ciudadana que he visto morir a su país mientras usted presume logros que no existen. No defiendo a gobiernos pasados porque todos han sido la misma plaga. Ratas del poder disfrazadas de ideologías distintas, pero en este color hemos caído más hondo, en el cinismo, en la soberbia, en el nepotismo y en la impunidad descarada que ya no se oculta. Señora Claudia, usted no representa al pueblo, representa al sistema que pactó con el crimen y lo llamó transformación. Habla de paz mientras México se desangra, habla de justicia mientras las madres buscan con sus manos los huesos de sus hijos. Hablan de bienestar mientras los hospitales están vacíos, los doctores trabajan sin medicinas, los maestros sin apoyo, los empresarios honestos con miedo, los campesinos endeudados, los agricultores extorsionados, los ganaderos abandonados y los jóvenes sin esperanza. Habla de libertad mientras las voces incómodas son perseguidas, difamadas o calladas a balazos. Usted no gobierna, obedece, no escucha, repite, no construye, destruye. Su discurso es una máscara y su gobierno una farsa, y lo sabe. Se disfraza de justicia social para encubrir corrupción y violencia. Defiende a criminales mientras los ciudadanos morimos. Protege a los suyos mientras los héroes verdaderos caen olvidados.
Se escuda en el pasado para no asumir el presente. No hay un solo día en que mire de frente y diga, sí fallamos, vamos a buscar soluciones. Usted tuvo la oportunidad de ser historia, de ser la mujer que rompiera el ciclo del abuso y la mentira, pero eligió ser cómplice de los mismos hombres que juró no repetir. Eligió ser la vocera del crimen, la protectora del cinismo, la que aplaude mientras el país se desmorona. Hoy le hablo con la voz de todos los sectores que su gobierno ha traicionado, de los médicos que luchan sin insumos, de los enfermos que no pueden más, de los maestros que enseñan sin herramientas, de los empresarios que sostienen empleos mientras el Estado les cierra las puertas, donde el SAT hay un terrorismo fiscal y también lo sabe, de los comerciantes asfixiados por la extorsión, de los campesinos que siembran en tierras saqueadas, de los agricultores que ven cómo el crimen les cobra por respirar, de los transportistas, de los obreros, de los artistas, de los periodistas amenazados, de las madres buscadoras, de los jóvenes que ya no corren y ya no creen, de los ancianos olvidados y de todos los mexicanos que se levantan cada día con esperanza rota. Este no es un discurso de odio, señora, es un grito de auxilio, de basta, es el rugido de un pueblo que ya no aguanta más. México no necesita victimismo ni propaganda barata como la suya. Necesita verdad, liderazgo y resultados. Y si usted no puede darlos, revocación de mandato. Renuncie por dignidad, por respeto a la vida, por respeto a los mexicanos, por vergüenza ante la historia. Renuncie por los que ya no están, por los que aún resisten y por los que vendrán. Usted dice que gobierna con el pueblo, pero el pueblo sangra. Usted dice que somos libres, pero el miedo nos gobierna. Usted dice que México va bien, pero las cifras y las calles la desmienten. Usted no defiende al país, defiende al poder, defiende la corrupción. Y el poder sin justicia es tiranía. México no necesita una presidenta que lea discursos. Necesita una líder que escuche, no necesita pretextos, necesita soluciones, no necesita propaganda, necesita esperanza y sobre todo ovarios. Este mensaje no busca aplausos, ni busca likes, ni busca conciencia. No quiero seguidores, quiero ciudadanos despiertos. Creo que soy una más de todo lo enojo que hoy se vive en México. No me importa si me atacan, si me censuran o si intentan callarme. Ya no tengo miedo. Por mis hijos, por mis generaciones, levanto la voz. Porque callar ante tanta impunidad sería traicionar a mi país. Este es mi legado, haber hecho la verdad cuando la mayoría eligió callar. Invito a todos a hacer videos donde mostremos a esta secta que no somos bots y que nadie nos paga para decir la verdad, a recolectar firmas, a unirnos en las marchas para revocar esa vocera del poder. ¿Saben por qué es el éxito del crimen organizado? Porque está organizado. México, organicémonos, alcemos la voz por México, por los doctores, por los maestros, por nuestros hijos, por nuestros viejitos, los agricultores, los empresarios honestos, los obreros, los jóvenes, los periodistas, las madres y los niños que merecen un país digno, por todos los que se levantan a pesar del miedo, por todos los que aún creen que México puede renacer y va a renacer, porque México no está muerto, está despertando cada vez más, y cuando despierten no habrá poder que lo detenga. Lila Cruz, ciudadana mexicana, sin partido, pero con patria, con amor a México. Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café La Flor de Córdoba, purísimo café, La Flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada.
Los esperamos en Terranova 405, a 3 cuadras de Avenida México. Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros recordar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Es Rafael Ortiz. Es Rafael Ortiz que, como siempre, está engalanando Supermesa. Esta canción de Alberto Escobar no solo visualizó a la Peña Cuicacali, no solo identificó toda una forma de trascender, sino que se universalizó, mi querido Rafa. Bueno, recordar la Peña de Cuicacali es increíble, tantos años que estuvo por ahí, me tocó cantar ahí también, pero esta canción que se tradujo en tantos idiomas y tanto que generó en el corazón de las personas, y no importaba si eres rockero, metalero, mariachero, esta canción a todos les llegaba. Abarca todos los temas, abarca todos los sentimientos, abarca todas las formas de pensar, que eso es la intención de la música. Lo bonito que es vivir, ¿Sí? el decir coincidir hoy con los que estamos aquí presentes, con las personas que han estado en la vida, con las personas que ya no están, padrísimo el saber lo que es coincidir, compartir un momento de Fíjate, este mundo. ahorita estás buscando otro filón, o sea, los que no están aquí. También un tema importante, ¿no? Pero en algún momento coincidimos. Si estuvieron aquí un día, 10 años, 40 años, coincidimos en algún momento y es lo que nos hace universales y eternos. Sí, Alberto estuvo varias veces aquí en el programa y qué cosa tan… la inspiración es un don divino, ¿eh? La inspiración es un regalo grandísimo. Y a ti, a la hora que empiezas a componer, como que te conectas con algo. Pues yo creo que con la misma vida el escribir una canción, yo como músico secular y como músico católico siempre he tenido esta conexión con la vida y la conexión con Dios, y creo que es lo que nos hace componer, tocar. Dios nos regaló la música y hoy la ejecutamos.
Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café La Flor de Córdoba, purísimo café, La Flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a 3 cuadras de Avenida México. Este es mi carro, el Chapulín Colorado, para los que ya lo conocen y para los que de aquí en adelante lo van a conocer. Es un Fiesta 1995, lo tengo desde nuevo, tiene pues 25 años, así quedó, me lo acaba de pintar allí en Multiservicios San Martín, que aquí le estamos poniendo la dirección y los teléfonos. Lleven su carro para que les dé laminado, pintada o repintada y quede como nuevo. Les repito, tiene conmigo 25 años. El Chapulín Colorado. Llévenlo a Multiservicios San Martín. Este es un libro más de mi querido amigo el ingeniero José Luis Ortiz, que es nuestro invitado de hoy. Ya yo recuerdo que aquí fue en este programa cuando empezamos presentando el libro sobre Tonaya, sobre su tierra. Don Ramón, pues muchísimas gracias por invitarme. Un saludo, amable curso auditorio. Prácticamente yo empecé a hacer pininos de escribir con el andar de Tonaya y aquí lo presentamos con usted. Aquí fue la primera vez donde dimos a conocer el famoso andar de Tonaya. Los andares de Tonaya. De entonces para acá, ¿cuántos libros? ¿Eso fue en qué año? Fue hace unos 15 años, yo creo. Pero a la fecha yo tengo 17 libros. Y tengo un libro también que una vez se lo traje, ¿se acuerda? Jalisco y sus gobernantes a través del tiempo. Ese es un libro, me llevó 10 años hacerlo. Pero lo que usted quiera saber de Jalisco, de la Nueva Galicia, de la diócesis, de la jefatura de armas, ahí lo encuentra. También fueron 1000 páginas. Pero este libro de la cristiada 100 años de distancia, yo hace como unos 4 años platicando con el padre Tomás de Híjar, me decía, oiga, déle una revivida a la cristiada. Hasta la cristiada prácticamente pues ya no se escribe. Antes estaba prohibido escribirlo. Y me puse yo a estudiar. Y en este libro no solamente narro yo la cristiada de 1926, porque la historia está muy deformada. Y también acuérdese, don Ramón, que lo que prácticamente sabemos de historia muchas veces lo aprendimos en la primaria. Usted sabe, en la escuela. Lo que aprendió en Oxitlán. Entonces yo me puse a investigar, pero no es Benito Juárez el primer personaje el que le quita el poder a la iglesia. Es un gran jalisciense, el doctor Valentín Gómez Farías. Entonces yo hablo desde 1820, le dedico prácticamente unas 200 páginas al suceso de cómo el don Valentín empieza a quitarle prácticamente el poder, y él saca una de las primeras leyes de reforma, no es Benito Juárez. Y lo curioso que a mí me brinca mucho es cómo don Valentín Gómez Farías pudo convivir con el sátrapa de Su Alteza Serenísima, que ha sido el presidente más nefasto que ha tenido este país, don Valentín Gómez Farías. Digo, don Valentín, don Antonio López de Santana, pero cómo don Valentín, siendo un hombre, un liberal, un hombre culto,
don Valentín fue el primer diputado de las Cortes de Cádiz. ¿Cómo pudo convivir con él? Porque él fue vicepresidente 8 veces y fue 7 veces presidente. Ya al último prácticamente don Valentín. Se refiere a Santana. A Santana. Pero Santana es el que fue muchas veces presidente y vicepresidente. Santana fue presidente 8 veces. Y don Valentín fue vicepresidente 7 veces. Con él. Y fue 7 veces también vicepresidente. Pero lo curioso que en este país la corrupción se inicia con don Antonio López de Santana, porque este señor empezó a vender los puestos por allá en 1820, 1830, y sobre todo él tenía mucho interés en vender las aduanas, la aduana de los 3 grandes puertos que México tenía, que era Veracruz, Acapulco y el de San Blas en Nayarit. Entonces, y luego hay una anécdota muy curiosa. Cuando don Valentín empieza a tener problemas con la iglesia, porque dicen que el cochero de don Antonio López se llamaba Plácido, pero sin decirle a nadie, ni siquiera a su mujer, Plácido engancha los caballos, nos vamos a Veracruz. Él viene de una familia de hacendados de Veracruz, y a él su padre le hereda la hacienda de Del Clavo, en Veracruz. Entonces él dice que le daban ganas de ir a las enchiladas a la hacienda y se iba. Y en ausencia de él, don Valentín tomaba la presidencia. Pero lo tienen que ir a buscar, porque don Valentín empezó con el problema de la iglesia, van por él, viene, él empieza a distanciarse con don Valentín y lo quita de presidente, pero se vuelve a ir. Pero hay una anécdota muy curiosa, que según las voces del viento de la historia, López de Santana ya tenía tratos con los hermanos Austin para venderles lo que hoy es Texas. Entonces ellos vienen prácticamente, yo no sé si ya le habían dado un adelanto, porque vienen ellos a buscar a López de Santana y se encuentran que López de Santana ya no está de presidente. Entonces le plantean el problema a don Valentín. Don Valentín lo que hace es mandarlos a apresar. Pero algunos amigos de los hermanos Austin o cómplices de Santana le avisan a Santana que lo que está haciendo Valentín Gómez Farías, y él viene prácticamente otra vez a seguir con la plática. Entonces ya él, desde antes de la guerra del Álamo, que es donde la batalla se pierde y donde hace la venta de los 2 kilómetros de lo que es hoy Arizona, Nuevo México, la Alta California. Y entonces ahí prácticamente se empieza desde antes repitiendo a gestar. Él traía la intención prácticamente ya de vender México. Todo el país de plano. Yo creo que si le hubieran ofrecido por todo, se los vende todo, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y déjeme por qué decirle que fue más complicado para la iglesia don Valentín que Benito Juárez. Don Benito Juárez muere en paz, muere con los santos óleos, dicen las voces del viento de la historia, con un crucifijo. Y don Benito Juárez, también la iglesia le reconoce que le respetó y les ayudó a que el 12 de diciembre fuese en el aniversario de la Virgen de Guadalupe. Pero cuando Benito Juárez muere, va a la iglesia, los obispos le hacen una misa. A López de Santana hay dos, yo sigo con este viejo loco, a don Valentín Gómez Farías hay 2 versiones. Acuérdese usted que antes los famosos campos santos estaban en los atrios de las iglesias y los administraba la misma iglesia. Entonces a él no lo entierran en un cementerio. Dicen que él no quiso que lo enterraran, porque si lo enterraran, la iglesia le iba a cercenar su cadáver. Son versiones y son fábulas. Entonces a él lo entierran en Tlalpan, en una granja donde vivía su hija. Pero la otra versión es que la iglesia no quiso que lo sepultaran en un cementerio. Le negaron que lo sepultaran en un cementerio. Y en base a eso lo tienen que pasar a la granja. Pero en el libro de la Cristiada, que se ha escrito muy poco, yo narro desde quienes le fueron dando forma, quienes diseñaron la Cristiada.
quienes combatieron en la Cristiada. Aquí aparecen yo traigo cerca de 1000 fotos, y aparecen todos los generales de división del gobierno que vinieron a pelear, desde con el grado de subteniente ahí aparece. Y también aparecen las biografías de todos los mártires, que hoy, más que todos los mártires, todos los personajes civiles y personajes de la iglesia que fueron a combatir, incluyendo algo que nadie había publicado. ¿Se acuerda usted que la iglesia hizo una constitución? Que no es constitución porque prácticamente no aparece con firma de nadie, y la constitución la tiene que hacer el Congreso de la Unión, si es la nacional, o en su defecto del Congreso del Estado, si es estatal. Esta convocatoria no trae firma, lo único que trae, y ahí vienen completos en el tomo número 1, los 242 artículos que le dieron forma para que Miguel González Loza fuera el gobernador civil, que nunca tomó posesión prácticamente, pero él iba a ser gobernador de todos los territorios que estuvieran controlados por los cristeros, que fue Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco, pero no hubo prácticamente nada en ninguno de los 3 estados. Caray, pues es un análisis a fondo, no nada más de lo que sucedió, sino de por qué sucedió. Del cómo sucedió, porque hay un error que yo estaba en un error, y el padre Tomás de Híjar y el padre González Escoto me corrigieron de que no fue el gobierno el que cerró las iglesias, fue las iglesias las que mandó. Sí, ellos fueron los que decidieron cerrar. Gran parte de la iglesia decidieron que se cerraran la iglesia, para ver si en esa forma, presionando a Plutarco Elías Calles, le veían que fuera un poco más benévolo. Sin embargo fue muy... Pero también hay un dato muy curioso, cuando Calles saca la famosa ley Calles, que prácticamente les prohibía a los sacerdotes casi todo, la iglesia junta 1 millón de firmas, que las entrega a Gobernación y se las entregan al presidente. Estamos hablando de que en ese tiempo más o menos la población del país, ¿cuántos éramos? Yo creo que éramos unos 30 millones, 40 millones de habitantes, yo creo, porque con don Porfirio prácticamente México tenía 7 millones. Entonces, no tengo el dato exacto, pero por las circunstancias y el tiempo y la formación del país, yo creo que estábamos hablando de unos 40 millones de habitantes en este país. Entonces, juntar 1 millón es juntar uno por cada 6 mexicanos. El 6%, vamos a pensar que sea el 6 o el 7% de los mexicanos firmaron para que las famosas leyes Calles no tuvieran efecto, ¿no? Pero me voy a ir un poquito atrás. El Papa Pío XI, le manda una carta a Benito Juárez con respecto a la famosa Constitución de 1857, donde esa Constitución prohibía que el sacerdote no podía andar en la calle con sus vestimentas. Con su vestimenta, pero ningún sacerdote podía ser ni diputado, ni presidente municipal, ni presidente de la República. Entonces el Papa le manda una carta, que en ese libro aparece también la carta, que muy poca gente la ha publicado, por la importancia que le dio y lo comento también, don Ramón, porque en mi opinión personal, la iglesia llega muy dividida a ese movimiento. El mismo Papa los engañó, aunque también el Papa Pío XI le entrega la condecoración más grande que la iglesia le entrega a un civil, a Anacleto González Flores, que para mí él es uno de los iniciadores, junto con Miguel Loza, pero aquí tiene que aparecer también Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, pero la historia ahí lo pinta como el obispo cristero, pero él le rogaba a todos los civiles y a gran parte de los sacerdotes
que no se mezclaran, que no fueran a las armas, que tenían que buscar un arreglo pacífico para evitar una guerra entre hermanos que no nos venía a beneficiar a nadie. Y él decía que en las guerras nadie gana, en las guerras todo el mundo pierde. Ese es prácticamente el sentir de cómo se inicia el movimiento. Y también yo quiero pensar que el Papa los engañó posteriormente, porque después de que empiezan los sucesos, un obispo de Los Ángeles le mandó una carta a los obispos mexicanos, que era un error lo que estaban haciendo de enfrentar o invitar a la población civil a que saliera a defender con las armas la religión católica. Entonces fue algo complicado, pero algo que prácticamente nadie nos lo había dicho, ¿no? La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a 3 cuadras de Avenida México. Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, enfrente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café La Flor de Córdoba, purísimo café, La Flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. ¿Busca un especialista en transporte urbano? Multiservicios San Martín, reparación y pintura de carrocerías. Repotenciamos unidades. Contamos con la preferencia de las asociaciones más importantes de Jalisco en materia de transporte. Multiservicios San Martín, prolongación Periférico Sur, 881, Colonia La Huizachera, en San Pedro Tlaquepaque. Entonces la idea es después de yo platicar con el padre Tomás, al que le mando un gran saludo, un hombre sabio, un hombre culto, un hombre bueno, yo me di la tarea de investigar desde cómo inicia, quiénes la diseñan, quiénes van a las armas. Y también en los libros ahí aparecen 42 combates. Y aquí me voy a regresar un poquito. Yo le doy realce solamente a 2 grandes combates que los ganan los cristeros. El combate de San Julián, donde el 14 y don Miguel Hernández el 14 nace en San Miguel el Alto y don Miguel nace en San Julián. El 14 trae 180 soldados. Victoriano Ramírez, alias el famoso 14. Estaba medio loco el 14, ¿verdad? Pero en ese combate de San Julián le matan 227 soldados al ejército. Casi se acaban al general con el regimiento completo. Y luego viene también otro gran combate, que es en Tepatitlán. Y también casi en las mismas circunstancias se lo ganan al gobierno. Y yo sigo pensando, y lo sigo palmando y lo palmo en los libros, que si la iglesia hubiera ido unida, porque si se fija, la Ciudad de México no fue a la cristiada. Fue un conflicto. El sureste no fue a la cristiada. Puebla no fue a la cristiada. Yo creo que fue San Luis, Guanajuato, Zacatecas, Durango y Jalisco. Creo que ni a Nayarit llegó a la cristiada, y menos a Sinaloa. Entonces fue un movimiento muy local, y por eso es donde yo repito a los 4 vientos que la iglesia no llegó unida.
y se equivocaron, los engañaron o sintieron prácticamente miedo, porque al final vamos a narrar cómo fue el fin, pero no me quiero adelantar. Estamos prácticamente, ya hablamos de quienes lo diseñan y quienes van a hacer la revolución. Y hay un cristero, el cristero más famoso, que es Valentín Zamora, no fue a la cristiada más de que 8 días. Pero hay un corrido que le compusieron a él como Valentín de la Sierra. Pero ese corrido, don Rubén Fuentes y Antonio Aguilar le dan forma, lo corrigen, y Antonio Aguilar le da forma por todos lados, y es el cristero más conocido. Pero él fue a la cristiada cuando mucho 8 días. Él fue soldado anduvo con Pascual Orozco en la Revolución, y anduvo con Francisco Villa en la División del Norte, pero él le gustaba mucho hacer pleitos callejeros, hacer pleitos en los bailes que lo invitaban, a meterse en conflictos, a sacar a balear la esposa, y le gustaba bailar solo. Y el sacerdote de Huejutla que tenía el demonio por dentro. Pero vea usted lo curioso de la vida de la forma, como el cristero que no fue prácticamente a la cristiada, se conoce como el cristero más famoso. Es más, al 14 muy poca gente lo conoce. Usted lo conoce porque es una gente culta que ha leído y ha peregrinado, pero mucha gente prácticamente no sabe quién fue el 14, ¿no? Del 14 hay 3 versiones del apodo, de por qué el 14. Él nace en un rancho de San Miguel el Alto, viene de familia muy humilde. Y en el rancho donde trabaja su familia, el patrón que lo iba a visitar, el 14 era tartamudo y lo mandaba siempre a contar el ganado. Y él no sabía contar más que hasta el número 14. ¿Cuántas vacas ves? 14, ¿no? ¿Cuántos hijos? 14. Esa es una versión. Hay otra que dicen también que él cuando desayunaba se comía 14 tacos. Pero parece que la real, el 14 también, al 14 fue algo parecido a Pancho Villa. También al 14 le encantaban las dificultades y por ahí en unas carreras de caballos mata a un camarada y tiene que andar huyendo. Entonces él ve el lapso de los cristeros y él viene pues para que le den un salvoconducto y se ponga a portar bien. Pero un primo hermano de su papá era el presidente municipal de San Miguel el Alto y lo manda a aprender con 14 rurales o con 14 policías y los mata. Él fue un excelente tirador y un hombre muy valiente, ¿eh? Y él lo manda a aprender y mata a los 14 y le hace un tercio de los 14 rifles y se los manda a su tío. Tío, cuando quiera venir por mí, pues mande un poquito más porque estos no me sirvieron de nada. Estos son esas 3 versiones de cómo se conoce al famoso 14. Caray, así como esta curiosidad de la historia, vienen otras más aquí en este libro, ingeniero. Bueno, le decía que aquí aparece prácticamente todo lo que yo creía que hacía falta que se dijera, porque Meyer escribe 3 libros, pero él Meyer se ha convertido en el autor que todo mundo consulta para las cuestiones de la cristiada, porque no sé, da una apariencia como de que no agarra bando. No, lo que pasa es que sus libros, por ejemplo, uno de ellos, que es el Coraje Cristero, habla solamente de vivencias. Que él fue a San Miguel el Alto y platicó con Benito Barajas, con Juan Rodrigo, con Pedro, qué pasó en ese combate. Pero acuérdese también que él viene supuestamente de las Sorbonas. Él estudió un doctorado y él viene a México a hacer su tesis en historia para el doctorado en historia en Francia.
Inclusive dicen que antes de eso prácticamente no se había escrito nada, más de que eran pequeños corridos y eran pequeños manuscritos. Yo no, bueno, para muchos el gobierno no permitió que lo vamos a, porque usted se acuerda todavía hace unos 20 años hablar de la cristiada, por ejemplo en el gobierno de Luis Echeverría, hablar de la cristiada pues era una ofensa, nadie quería hablar. Inclusive un hermano de mi padre fue cristero, el capitán Onésimo Ortiz anduvo con el general López Cuevas, pero prácticamente yo no encontré, yo tenía toda la intención, y ahí me salió a mí la idea de escribir el libro de la cristiada para ver si encontraba algo de mi tío, pues para poderlo dar, pero tampoco yo no lo mencionaba. Cuando yo llego a Guadalajara me daba vergüenza mencionarlo. Hoy todo mundo puede hacerlo, ya no le da vergüenza, porque prácticamente después de cuando la iglesia con Salinas vuelve a tomar las relaciones con el Vaticano, pues ya era muy fácil. Pero sin embargo, si usted se fija, yo no sé usted cuántos libros haya leído de la cristiana, eran prácticamente muy poco. Entonces yo me di a la tarea de buscar todos los recovecos y sobre todo, les repito, como usted dice que hay cosas interesantes, aquí vienen los 243 artículos, que fue más grande la Constitución cristiana que la Constitución de don Prisciliano Sánchez en 1822-1823. Entonces prácticamente pues, ahí tiene usted algo en que entretenerse para darle forma. Ahora, yo no quiero ser el dueño de la verdad, don Ramón, de la verdad. Lo que hay que entender es una cosa muy importante, que todos los seres humanos tenemos luces y sombras, y los enemigos nos van a sacar las sombras para exhibirnos ante la sociedad, que es la que nos juzga y nos avala como seres humanos, ¿no? Y los enemigos pues siempre nos van a sacar las sombras, ¿verdad? Y luego la historia la hacen los triunfadores. Decían que a los perdidos ni agua, ¿verdad? Ese es más o menos el menester, pero también muchas veces le metemos el hígado a las cosas, ¿no? Y como que cada personaje tiene un biógrafo, ¿no? Por ejemplo, usted quiere ver algo de Pancho Villa, del que yo he leído más, y de Zapata, pues ahí tiene muchos buenos y tiene muchos malos, ¿no? Entonces como que cada personaje tiene un biógrafo. Y aquí como que este movimiento no tenía un biógrafo especial, ¿no? Pues en San Julián se escribió algo, en San Miguel se ha escrito algo, en Huejuguilla se escribe algo. Y otro dato, la única estatua del cristero más devocional es la de Valentín de la Sierra, la que está en su pueblo, en su pueblo natal. Entonces la estatua está en Huejuquilla, el pueblo natal de Valentín. Y le repito, pues usted viene también de un pueblo, digo, se salió quizá antes de la cristiada o después de la cristiada, pero Zacatecas sí va. Inclusive, para mí, hay una historia que al padre Tomás lo invitan a la Semana Cristera en Arandas, y el padre no quiso ir, y a mí me la desvió y me invitó a mí. Y ese día se presentaron otro libro donde le daba sustento que la revolución, que la primera revuelta se inicia en la zona de los Altos, que es totalmente falso. El 7 de agosto de 1826, Pedro Quintanar, en el rancho Los Chalcahuites, ahí matan al padre José Núñez, y él se entera y se va a seguirlos. Y ellos supuestamente se les atasca el carrito en que iban, y ahí los alcanzan, y ahí matan a los 6 primeros soldados del gobierno. Y ahí Pedro Quintanar se viene a Huejuquilla, toman la presidencia, sacan un rifle, creo que sueltan un borracho y se llevan 10, 12 pesos. Y ahí es donde yo, según mi opinión, es donde es el primer combate de la Revolución Cristera, es con el ganadero Pedro Quintanar se lanza a las armas. Pues está lleno de información que no es de mucho dominio popular. Porque el lema
no salió en 1926. El lema salió en 1829 con el párroco José Domínico y Ortiz, con el lema de Viva Cristo Rey y muere el mal gobierno. Se lanza prácticamente a la primera Guerra Santa Mexicana. Ese lema ya venía desde ahí, todo el mundo cree que aquí prácticamente surgió ese lema. Pero ese lema, 50 y tantos años antes, sale este párroco con ese lema se lanza a defender la fe católica y se lanza con el grito de Viva Cristo Rey y muere el mal gobierno. Pues en esto del Facebook y el YouTube actual, el tiempo también nos devora igual que en la televisión. Algo para aterrizar, ingeniero, para que todos los amantes de la historia no dejen de adquirir este ejemplar. Bueno, la idea es que en este ejemplar yo he palmado prácticamente desde 1820, que nadie lo había plasmado, como la primera revuelta, primera revolución o primer conflicto del gobierno con la iglesia. Que las nuevas generaciones lo lean para que se den cuenta cómo realmente fue, cómo sucedió, y que le den el valor que le deben dar a cada uno de los de la... A cada lo que le den su lugar al gobierno y que le den su lugar totalmente a la iglesia. Ese es más o menos el fin. Yo creo que vale la pena leerlo. Traigo un verdadero problema porque lo mandé a hacer con Amazon, no tengo libros más de que este, pero yo creo que en 8 días tenemos libros. Inclusive yo le debo un libro a usted desde cuándo para dedicárselo a usted y a su nieto como me lo había pedido. Pero en cuanto salga ese libro yo se lo traigo y le damos para adelante. Muy bien. Pero el primer tomo sí salió ya. Todos salieron, pero Amazon lo está vendiendo en 1,000 pesos. ¿Quién nos va a pagar en 1,000 pesos? Nadie. Y además la gente ya no quiere leer. Y si usted le pregúntele a un universitario qué fue la cristiada, dónde fue, no lo saben, porque esto se perdió prácticamente. Y como que a México ya no le gusta leer. Ahora, ahorita hay un grave problema. Escribir libros es muy fácil. Conseguir dinero para imprimirlos, que nadie quiere cooperar y prácticamente nadie quiere comprar. Las distribuidoras se quedan con la parte del león. Y como son libros que no hablan de narcotráfico ni hablan de terrorismo, pues nada le interesa. Ahorita lo que a la gente le conviene es ver cuánto se robó fulano, cuánto se robó perengano, dónde anda el narcotráfico. Entonces aquí prácticamente por eso es que es un poco más difícil. Pero le otra cosa, tengo yo un libro de Zapata. Estamos en el mes en otro espacio que usted tenga. Yo también escribo un libro de 500 páginas, pero desde 1878 que nace Zapata, porque de Zapata se sabe solamente de 1910 para adelante hasta su muerte. Entonces Zapata tiene un peregrinar muy atrás, pero ese tema lo dejamos otra vez y ojalá haya un espacio, y le agradezco muchísimo, don Ramón. Muchas gracias por darle voz a los desvalidos. Es el ingeniero José Luis Ortiz. Yo digo que actualmente es de los escritores jaliscienses, sin duda, un punto de referencia, sobre todo en cuestiones históricas que atañen, en este caso, por ejemplo, al pueblo de donde es y concretamente al estado de Jalisco. Muchas gracias, ingeniero. Don Ramón, muchas gracias, Rosy, cuídense mucho y un saludo a su nieto, y le vamos a mandar el libro. Sí, es para Emiliano. Pues aquí estamos agradeciéndole su amable consideración y diciéndole que nuestra coordinadora general es Nancy Cecilia. Nuestra diseñadora es Claudia Lucía. En las cámaras está Lupita Guadalupe Rocío. Y en la coordinación, tanto para toda esta cuestión de YouTube y Facebook, en la edición está Ernesto Villalbazo. A nombre de todos y transmitiendo desde el restaurante número 1 de la cocina jalisciense, que norma y da identidad
a la comida mexicana, la chata Terranova, Ramón Guardado les recuerda: ustedes tienen la libertad, úsenla. Canciones, entrevistas, opiniones.